Bienvenidos. En la época de oro del cine mexicano, no solo brillaban las películas, también las vidas de sus protagonistas estaban llenas de anécdotas y situaciones sorprendentes. Hoy, recordaremos esas historias que muestran el lado humano de las estrellas, aquellas vivencias que marcaron su trayectoria. Comencemos. Ángel Garaza, de origen español, fue uno de los actores más queridos por Cantinflas, quien lo consideraba su favorito y lo contrataba con frecuencia. Trabajar con él era garantía de rodajes ágiles y sin complicaciones, pues Garaza poseía una memoria prodigiosa para sus diálogos. Rara vez cometía errores y se distinguía por su profesionalismo y calidad humana. Sin embargo, tenía un vicio que, con el tiempo, acabaría costándole la vida. Sus colegas recuerdan que, tras cada jornada de trabajo, era habitual que saliera de fiesta, y en esas noches podía fumarse hasta 2 cajetillas de cigarros completas. Al día siguiente en el set, su llegada se percibía desde metros de distancia por el intenso olor a tabaco que lo acompañaba. Con el paso de los años, el hábito empezó a pasarle factura. Aparecieron fuertes ataques de tos que por primera vez obligaban a detener las grabaciones hasta que pudiera recuperarse, ocasionando retrasos en las filmaciones. Preocupado por su salud y su carrera, consultó a un médico, pero no consiguió dejar el cigarro. Sus intentos fallidos le provocaban ansiedad, y para calmarla, volvía a fumar. En una ocasión, un insistente ataque de tos lo hizo perder el control de su automóvil, provocando un choque contra otro vehículo. En sus últimas películas, Garaza ya dependía de un tanque de oxígeno para poder respirar entre tomas. Durante el rodaje de El Ministro y yo, su última colaboración con Cantinflas, su estado era muy delicado. Finalmente, fue diagnosticado con cáncer de pulmón y, tras una dura batalla, falleció a los 70 años de edad, dejando tras de sí el recuerdo de un gran actor y un entrañable compañero de escena. Liliana Durán, la bellísima actriz de origen español que filmó sus últimas películas en México junto a Pedro Infante antes de establecerse definitivamente en Venezuela, vivió una de las peores tragedias que una madre podría enfrentar. Ya casada y radicada en Caracas desde hacía años, disfrutaba de una vida familiar tranquila hasta que, una noche, en medio del silencio, escuchó ruidos en la planta baja de su residencia. Entre la oscuridad, comprendió que varios ladrones habían irrumpido en su hogar. Con el miedo que sentía, lo único que pensó fue en proteger su vida y la de su hijo. Recordó que tenía un arma cargada, armándose de valor, bajó lentamente las escaleras. En medio de la oscuridad, llegó a la cocina y entre sombras y siluetas, distinguió lo que creyó ser la figura de uno de los intrusos. Sin pensarlo, apuntó y disparó. Los asaltantes huyeron de inmediato, pero al encender la luz se dio cuenta que el herido no fue el ladrón, sino su propio hijo de 19 años. El joven había sido tomado como rehén. Desesperada, llamó a una ambulancia, pero nada pudieron hacer para salvarle la vida. Desde ese instante, Liliana quedó atrapada en un profundo remolino de dolor y culpa, incapaz de encontrar consuelo tras haberle arrebatado, por accidente, la existencia a quien más amaba. Liliana Durán falleció en Caracas en 2006, a los 93 años. Tito Junco fue uno de los villanos más memorables del cine de oro mexicano. Con más de 200 películas, su porte arrogante y su talento para encarnar personajes despiadados lo convirtieron en una figura clave, aunque nunca recibió los protagónicos que muchos consideraban merecía. La carrera de Tito se vio afectada por un conflicto con el afamado director Emilio Fernández. El actor inició un romance con Dolores del Río, lo que despertó los celos del célebre director, quien también estaba interesado en ella. La tensión entre ambos casi llegó a los golpes, y se dice que Fernández, usando su influencia, bloqueó oportunidades para Tito, limitando su ascenso en la industria. Fuera de la pantalla, Junco llevaba una vida bohemia, con gusto por las trasnochadas, las apuestas
y la compañía de amigos como Antonio Badú. Esta afición al juego lo llevó a problemas económicos severos. Nunca se casó ni tuvo hijos, declarando que no creía en el matrimonio. Tito Junco falleció el 9 de diciembre de 1983, a los 68 años, víctima de un paro cardíaco. Su legado perdura como el de un intérprete magistral de villanos, cuya vida personal y conflictos en el medio marcaron el rumbo de su carrera. En 1986, México atravesaba una crisis económica y estaba gobernado por Miguel de la Madrid, un presidente de carácter reservado y poca tolerancia a las críticas. En Monterrey, el comediante y actor Eleazar García Chelelo gozaba de gran popularidad gracias a su estilo directo y humor mordaz. Durante una entrevista, al ser cuestionado sobre si conocía al presidente, Chelelo respondió en tono de broma que era tan chaparro que podría cargarlo en el bolsillo de su saco. La ocurrencia provocó risas en el estudio, pero en la Ciudad de México fue tomada como una ofensa. De la Madrid, molesto, ordenó que pagara por hablar de más. Días después, sin orden judicial, Chelelo fue detenido y trasladado a un penal de alta seguridad bajo una falsa acusación. Permaneció incomunicado por meses, sin visitas ni derecho a defensa, mientras Televisa retiraba sus películas y su nombre desaparecía de los medios. La Asociación Nacional de Actores, encabezada por figuras como Silvia Pinal e Ignacio López Tarso, exigió su liberación, y el público del norte organizó protestas y boicots contra el PRI. Ante la presión, el gobierno lo liberó el 15 de octubre de 1986 sin disculpas y con la advertencia de no volver a hablar. Aunque quedó en libertad, su carrera nunca se recuperó. Las ofertas disminuyeron. Televisa no volvió a contratarlo y su salud se deterioró. Chelelo murió en 1999, rodeado de su familia, pero sin que el gobierno reconociera jamás el montaje. Su historia quedó como un recordatorio de que una simple broma podía costar la libertad. María Félix, además de ser una figura monumental del cine mexicano, estaba rodeada de un halo de misterio alimentado por creencias, experiencias personales y papeles cinematográficos que reforzaron su imagen enigmática. María inició una amistad con la pintora inglesa Leonora Carrington, quien estaba profundamente interesada en el tarot. Introdujo a María en ese mundo, llevándola a reuniones privadas, donde coincidió con personajes como Alejandro Jodorowsky, creador de su propio mazo de tarot. Según testigos, María no solo aprendió a leer las cartas, sino que poseía un talento innato para ello. Se decía que, si por la mañana el tarot le mostraba cartas desfavorables, cancelaba sus actividades y no salía de su habitación. Su casa en Cuernavaca, conocida como la Casa de las Tortugas, estaba llena de objetos simbólicos, esculturas de plata, figuras protectoras, caparazones, serpientes y tortugas reales o representadas en arte, elementos que, según creencias populares y esotéricas, protegían contra energías negativas. Siempre llevaba consigo una moneda y una pulsera de plata, lo que para algunos era un guiño a prácticas afines a la religión yoruba, aunque nunca se comprobó su pertenencia a dicha fe. Amigos como Ernesto Alonso la acercaron a chamanas y rituales para contactar con su hermano fallecido, episodio envuelto en versiones contradictorias sobre su muerte. La experiencia reforzó su interés por el misticismo y por la idea de que ciertos acontecimientos, incluso los más trágicos, podían tener una explicación más allá. Rebeca Iturbide Betancourt, recordada en el medio artístico como una de las actrices más elegantes y carismáticas de su generación, vio su carrera truncada de forma inesperada por un accidente que marcó para siempre el rumbo de su vida. Nacida en 1924 en El Paso, Texas, en el seno de una familia mexicana acomodada, pasó su infancia entre México y Estados Unidos. A finales de los años 40, en pleno esplendor de su belleza, fue descubierta por un cazatalentos de la productora Filmex. Su carrera iba en ascenso
y en 1943 se casó con Federico Sendel. Alternaba su vida como ama de casa y su carrera artística. Pero en 1976, su destino cambió abruptamente. Mientras realizaba tareas cotidianas en su casa de Cuernavaca, sufrió una aparatosa caída desde un banco de piano. La fractura de columna que resultó de ese accidente la obligó a someterse a una complicada cirugía y a un prolongado reposo absoluto. Tenía apenas 52 años y, sin poder valerse por sí misma, se vio forzada a dejar atrás su carrera. Se trasladó a vivir con su hija, la periodista Virginia Sendel, y más tarde pasaría sus últimos 6 años en la casa del actor de la ANDA. Allí, lejos de aislarse, se mantuvo activa organizando exposiciones de pintura y repujado para vender y ayudar a sus compañeros retirados. El 15 de abril de 2003, Rebeca falleció a los 78 años en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México, víctima de un paro respiratorio. Cumpliendo su última voluntad, sus cenizas fueron esparcidas en el lago de Pátzcuaro, Michoacán, un lugar que ella amaba profundamente. Rosita Fornés, nacida en 1923, fue hija de padres españoles que se establecieron en Cuba. Tras el divorcio de sus padres, adoptó el apellido de su padrastro, José Fornés, a quien consideró su verdadero padre. Desde muy joven mostró talento artístico y a los 15 años ganó un concurso de canto en la radio cubana. Su destino cambió cuando Mario Moreno Cantinflas la convenció de viajar a México para debutar en el cine. Entre ensayos y conversaciones, nació entre ellos un romance. Rosita lo recordaría como su primer amor verdadero. La relación no prosperó, y tiempo después, ella contrajo matrimonio con el actor y empresario Manuel Medel, con quien tuvo una hija y compartió escenario durante varios años. Tras su divorcio, volvió a Cuba, donde triunfó en la televisión, y más tarde se casó con el actor Armando Bianchi, su compañero de vida hasta 1981. Falleció el 10 de junio de 2020 en Miami, a los 97 años, dejando tras de sí un legado artístico que la consagra como una de las grandes divas latinoamericanas. Guillermo Murray, nacido en 1927 en Buenos Aires, Argentina, fue un actor, escritor y director que dejó una profunda huella en el cine y la televisión mexicana. Detrás de su exitosa carrera, vivió una de las tragedias más devastadoras que puede sufrir un padre. En 1963, Guillermo y su esposa, Lidia Prisant, dieron la bienvenida a su tercera hija, Marcela, la primera de sus hijos nacida en México. La pequeña creció feliz y rodeada de amor, pero en 1968, con apenas 5 años, perdió la vida en circunstancias tan extrañas como dolorosas. Cayó desde la ventana del 6º piso de su departamento, apenas 2 semanas después de que su mejor amiga y vecina muriera de la misma forma. Minutos antes de la tragedia, Marcela le dijo a su madre que iba a alcanzar a su amiguita, sin que nadie imaginara lo que estaba a punto de ocurrir. La pérdida sumió a Guillermo en una profunda depresión. Su hijo Alejandro recordaría que, aunque su padre estaba presente físicamente, parecía ausente, atrapado en un dolor que nunca logró superar. El propio Murray confesó que aprendió a vivir con esa herida abierta, aferrándose al trabajo como única forma de no derrumbarse. María Antonieta Pons, conocida como El Ciclón del Caribe, fue una de las rumberas más emblemáticas de la época de oro del cine mexicano. Su hipnótico movimiento de caderas y su enorme expresividad la convirtieron en un imán para el público, especialmente para los caballeros que acudían a verla en teatros y cines. Durante más de 25 años, brilló en los escenarios y en la pantalla grande, destacando por su sensualidad y carisma. En 1965, decidió retirarse del medio artístico, justo cuando el cine de rumberas había quedado en el pasado. Su vida se volvió un misterio. Rechazó homenajes, evitó el contacto con la prensa y no volvió a aparecer públicamente.
Incluso, al morir Pereda, se aisló aún más, negándose a recibir premios como la Diosa de Plata, argumentando que todo lo que puede decirse de mí está plasmado en mis películas. En sus últimos años, circularon rumores de que había engordado demasiado y que padecía problemas mentales, lo que habría motivado su retiro. Su viudo negó estas versiones, asegurando que conservó su figura y que si bien tuvo lagunas de memoria, su muerte, ocurrida el 20 de agosto de 2004 a los 82 años en Ciudad de México, se debió a un paro cardíaco. Fiel a su hermetismo, su fallecimiento se dio a conocer solo después de concluir los servicios funerarios, cumpliendo así su último deseo de partir sin reflectores. Sonia Furió nació en 1937 en Alicante, España. Su infancia estuvo marcada por el exilio, ya que en 1940 su familia emigró a México huyendo de las secuelas de la Guerra Civil Española. Su talento llamó la atención del director Alejandro Galindo, quien le dio su primera oportunidad. En los años 50 y 60, la actriz no solo se consolidó como estrella del cine y la televisión, sino que también incursionó como cantante de boleros. Era considerada una rubia inalcanzable, en parte por lo reservada que era con su vida personal. Sin embargo, cuando decidía hablar, lo hacía con total honestidad, incluso sobre su orientación sexual. Este gesto de apertura fue confirmado por varios colegas que trabajaron con ella. En televisión, protagonizó Mi primer amor y, en 1982, su última telenovela como protagonista, Vivir enamorada, ambientada en el mundo de una revista femenina. Allí compartió créditos con Alma Muriel, Leticia Perdigón, Blanca Sánchez y Carlos Piñar. Este último abandonó abruptamente la producción por órdenes de Paloma Cordero, esposa del entonces presidente Miguel de la Madrid y directora del DIF, quien presionó para remover a actores abiertamente homosexuales. Aunque la lista oficial se refería a hombres, Sonia, indignada por el rechazo, decidió renunciar a la televisora una vez finalizadas sus grabaciones, en solidaridad con sus compañeros. Su carrera en esa empresa nunca volvió a ser la misma, y 4 años después, regresó con papeles secundarios. Fue de las primeras actrices en migrar a TV Azteca, donde participó en Con todo el alma junto a Andrés García y Adriana Roel, siendo esta su última aparición. Sonia Furió falleció el 1 de diciembre de 1996 en Cuernavaca, a causa de una neumonía, a los 59 años. Recordada como una mujer adelantada a su tiempo, que pagó un alto precio por defender la verdad y los derechos de su gremio. Amparo Ribelles fue una de las actrices más destacadas del teatro, cine y televisión en el mundo hispano. Dueña de una trayectoria impecable, era conocida por su talento, elegancia y una profunda discreción en su vida privada. Jamás reveló el nombre del padre de su hija y evitaba hablar de romances, amores o desamores. Sobre sus relaciones, solía responder con ironía que no quería arruinar matrimonios ni incomodar a los que ya habían fallecido. A pesar de su discreción, estuvo a punto de casarse. La boda con el actor Alfredo Mayo ya tenía fecha, invitaciones enviadas y hasta sacerdote asignado, pero 5 días antes decidió cancelar el enlace. Mayo, galán de la época y casi 15 años mayor que ella, nunca le perdonó el desaire. Amparo justificó su decisión diciendo que había seguido el consejo de su madre, la también actriz María Fernanda Ladrón de Guevara, y que prefería evitar una vida de celos junto a un hombre tan admirado por las mujeres. Durante su juventud, mantuvo un romance con Jorge Mistral, aunque la relación no tuvo gran trascendencia. Nunca contrajo matrimonio, y a comienzos de los años 50 asumió sola la maternidad de su hija María Fernanda, a quien dio todo su amor y dedicación. Sin embargo, uno de los golpes más devastadores en su vida ocurrió en 1981, cuando su nieta Amparo, residente en México, falleció a los 8 años víctima de lupus eritematoso.
Pese a llevarla a Estados Unidos para recibir los mejores tratamientos, la enfermedad fue implacable. La actriz confesó en entrevistas que hubiera dado toda su fortuna y hasta su vida por salvarla. En torno al padre de su hija, circulaban rumores. Una versión sostenía que fue un capitán del ejército español, que terminó huyendo a México tras apropiarse de la paga de algunos compañeros. El romance terminó cuando el militar fue encarcelado en España, dejando a Amparo sola en tierras mexicanas con su pequeña. En México, se decía que mantuvo una relación con un personaje muy cercano al presidente José López Portillo, vínculo que fue mal visto por sectores conservadores de la sociedad. Ella vivió ese amor sin ocultarse, hasta que la ruptura la marcó profundamente y la llevó a regresar a España tras casi 25 años en el extranjero. Desde entonces, se concentró en su carrera y en su familia, evitando mostrarse con pareja alguna. Fue reconocida por su enorme profesionalismo y su capacidad para transmitir emociones con el cuerpo y la voz. Sus colegas siempre hablaron de ella con respeto y admiración. Se retiró de los escenarios en 2006 debido a la osteoporosis que padecía y falleció el 7 de noviembre de 2013 en Madrid, a los 88 años. Anabel Gutiérrez, nacida en 1931 en la Ciudad de México, creció en una familia acomodada ligada al mundo del espectáculo. En 1956, Anabel brilló en la cinta Escuela de Vagabundos, actuación que le valió el Ariel a Mejor Coactuación Juvenil y consolidó su lugar en el cine mexicano. Ya como una reconocida figura del espectáculo, ingresó al programa Chespirito, en la popular sección de Los Caquitos, interpretando a la madre de la Chimoltrufia, papel de Florinda Mesa. Sin embargo, la convivencia entre ambas no fue fácil. Testigos aseguran que Mesa solía incomodarla con su intromisión en las grabaciones y su trato altivo. En una ocasión, Florinda le dijo: «Ven, te voy a llevar al camerino». A lo que Anabel, sorprendida, preguntó: «¿Al camerino? ¿Para qué?». La respuesta fue tajante: «A enseñarte a actuar, porque sabrás hacerlo para cine, pero no para televisión». El comentario fue considerado por Anabel como un acto humillante. A pesar del trato tenso, continuó trabajando en el programa y no presentó quejas formales, manteniéndose profesional ante las cámaras. Anabel Gutiérrez falleció el 21 de agosto de 2022, a los 89 años de edad. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Cuéntame en los comentarios cuál fue la anécdota que más te gustó o si ya conocías alguna de ellas. No olvides suscribirte para seguir disfrutando de más historias, y nos vemos muy pronto en el próximo video.